Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 6, el versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. La palabra de Dios nos dice, Romanos 6, 23. Dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias nuevamente, Señor, por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Dios, por la compañía de los ángeles y gracias por la hermosa presencia de su Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su compañía bendita. Y ahora, gracias por los amigos y amigas presentes, hermanos y hermanas que nos acompañan, pero gracias también por toda persona que escuche este mensaje en cualquier lugar de la tierra, ya sea por la internet, la televisión, la radio. Gracias por cada uno de ellos y ellas. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas para la gloria de su nombre. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, quite todo ruido de nuestra mente. Habilítenos con su Espíritu para estar en el Espíritu y entender las cosas espirituales. Que nuestra mente humana carnal se aquiete, se acalle, se tranquilice, pero que la mente de Cristo se fortalezca en nosotros para así juntos, en el mismo Espíritu, recibir el mensaje del Espíritu. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Romanos a pesar del pecado. Y el tema para hoy es titulado El precio del pecado. En el capítulo 6 del libro de Romanos, versículo 23, encontramos una combinación interesante y extraña. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un contraste. Número 1, la paga del pecado. Número 2, la dádiva de Dios. Número 1, muerte. Número 2, vida eterna. Llama la atención en el libro de Romanos la importancia del pecado en función de las partes que componen el libro. En un momento necesitamos entender la estructura del libro de Romanos, capítulo número 6, pero también comprender en qué lugar está el capítulo 6 en función de la estructura del libro. Recuerde, el libro de Romanos lo escribió Pablo. El propósito del libro de Romanos es presentar una tesis bien apretada, bien ajustada, bien aclarada en relación a lo que es la salvación. Romanos nace como consecuencia de un problema que hubo en Galacia, la iglesia de Gálatas. El apóstol Pablo predicó la justificación por la fe, pero vinieron unos judaizantes o personas que anunciaban y proponían y forzaban la situación para que los nuevos creyentes en la fe cristiana guardaran las fiestas judías y todo el ceremonial judío. Cuando Pablo pasa por Galacia y establece la iglesia, más tarde viene este grupo y trastorna la iglesia. Pablo entonces escribe la carta a los Gálatas. Temiendo que el mismo problema ocurra en Roma, Pablo escribe la carta a los romanos. Si usted quiere entender la problemática mejor, le recomiendo que lea Gálatas, Romanos y Hebreos. Con esos 3 libros se le aclara bien la situación. Nosotros en esta semana trabajaremos con la palabra pecado en el libro de Romanos. No vamos a trabajar ni con Gálatas ni con Hebreos, pero les recomiendo, si usted quiere ir un poquito más al fondo, que se lea esos 3 libros. Ahora necesitamos poner en claro en qué lugar del libro está el capítulo 6, versículo 23. ¿Qué hay en el capítulo 6? ¿Qué compone el capítulo 6 en función de toda la estructura del libro y cómo Pablo organizó su libro? Eso es importante entenderlo porque si usted no sabe en qué lugar del cuerpo está poniendo la mano, usted puede estar poniendo los dedos en la cabeza y pensar que es el pie, como aquella parábola de los 3 ciegos. Pablo está trabajando en el capítulo 6 y el capítulo 6 pertenece a una división que se llama
certeza y seguridad de la salvación. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Así que en el capítulo 6, Pablo nos está diciendo que hay certeza de la salvación. A pesar que el versículo 23 dice, la paga del pecado es la muerte, añade, mas el regalo, el don, la gracia, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, hay problema con el pecado, pero sí está asegurada, ratificada, confirmada la salvación en Cristo Jesús. Usted decide o el pecado o Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe el libro de Romanos, en la estructura del mismo, organiza el material de esta manera. Número 1, la primera parte del libro, que es la introducción, no la vamos a tocar. Pero sí veamos la estructura, la primera parte de la estructura misma del libro, la condenación. La segunda parte del libro, la justificación. La tercera parte del libro, la certeza o seguridad de la salvación. La cuarta parte del libro, la misericordia. Y la última parte del libro, la vida práctica. En la tercera parte del mismo aparece el capítulo 6 y en el capítulo 6 hay una estructura bien interesante. El versículo 1 hasta el versículo 14 presenta la respuesta a una pregunta que está en el versículo 1 y 2. Y en la segunda sección del capítulo número 6, el versículo 15, presenta otra pregunta que se contesta, versículo 16 al 23. Debemos rápidamente ver qué es lo que contiene esa sección del libro. Veamos el libro, capítulo 6, versículo 1 y 2. Eso no lo veremos en detalle, pero por lo menos lo podemos leer. Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él responde en el versículo 2. Romanos capítulo 6, versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta viene como consecuencia de los versículos 20 y 21 del capítulo número 5. Pablo deja bien claro en el capítulo 5 que a pesar de que éramos débiles, de que éramos impíos, versículo 6, 5, 6, y también éramos enemigos, versículo 8, y eran pecadores, versículo 8, y enemigos, versículo 10, a pesar de todo eso, Cristo murió por nosotros. A pesar de nuestra situación, Cristo murió por nosotros. Entonces, en el versículo 20 y 21 del capítulo 5, el apóstol Pablo, mire lo que dice. Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Dice el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas, cuando el pecado abundó, ¿qué dice ahora? Sobreabundó la gracia, versículo 21. Para que así como en el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y entonces comienza el capítulo 6. Pablo dice, entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él contesta, de ninguna manera. Y los versículos 13 en adelante hasta el 14 explican por qué de ninguna manera. ¿Por qué no perseveraremos en el pecado? Para que el pecado nos reine en nuestro cuerpo mortal, porque nosotros participamos de la muerte de Cristo a través del bautismo. Y Pablo explica todo allí en detalle, que ya no debemos seguir siendo víctimas del pecado, sino que ahora en Cristo somos victoriosos, somos sepultados con Cristo, somos participantes de la muerte de Cristo, pero salimos, subimos del agua de la experiencia del bautismo para empezar una vida nueva. El viejo hombre es sepultado y ahora nace un hombre nuevo. Esa es la parte hermosa del capítulo 6, la primera parte. A nosotros nos interesa la segunda parte. Capítulo 6, versículo 15 hasta el versículo 23, donde está la lectura bíblica. Recuerde, el título es El precio del pecado. Si quiere un título más bíblico, la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Qué es lo que merecen los pecadores? La muerte. ¿Cuál muerte? La segunda parte del libro dice, mas la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Lo contrario a la vida eterna es la muerte eterna, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Así que la paga del pecado es la muerte eterna, la muerte para siempre. Pero el regalo que Dios nos da es la vida para siempre. Siendo que los resultados son tan desastrosos, debemos entender el argumento de Pablo. ¿Estamos listos para el argumento? ¿Estamos listos?
Mire, hay una cosa linda de la Biblia. La Biblia está escrita en un lenguaje tan hermoso, está hecha en una forma tan atractiva, está relatada en una forma tan armoniosa que a los niños se les hace fácil entender y comprender. Y a los adultos mucho más. Sin embargo, el problema no está en la Biblia, está en nosotros. Usted no puede ir a la par de la Biblia con una mente humana carnal. Necesita crecer espiritualmente. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Sin embargo, si usted permite que la Biblia entre a su mente, la Biblia forma en usted la mente de Cristo. Y no tiene que ayudarla. La Biblia nos hace participantes de una naturaleza que viene de lo alto. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Leamos ese pasaje rapidito para ver la importancia y la trascendencia de la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita ayudas. La Biblia no necesita abogados. La Biblia no necesita que usted se invente cosas. Deje que la Biblia se explique a sí misma. Y es hermoso como ella se explica a sí misma. Primera de Pedro 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Veamos qué dice. Fantástico. ¿Qué dice la Biblia? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pregunto, ¿habla la Biblia de ser renacido, sí o no? ¿Qué significa renacido? Volver a nacer. ¿Recuerdan el diálogo de Jesús con Nicodemo? San Juan capítulo número 3, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo Cristo le dice a Nicodemo que tiene que nacer? De nuevo. Que el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Que el que no nace de nuevo no entrará. De manera que al estudiar la Biblia recibimos la fuente misma que hace posible ese nacimiento. ¿Quién es la fuente? La palabra de Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué estamos estudiando? La palabra de Dios. ¿Qué estamos entendiendo? La palabra de Dios. ¿Qué estamos escuchando? La palabra de Dios. Someta su mente a la palabra de Dios y notará cómo la Biblia recrea, reconstruye, repara, renueva, transforma su mente. Y siendo que veo jovencitos en el ambiente, permítame citar un pensamiento que cambió mi vida desde que era un jovencito. Hay un pensamiento de la sierva de Dios que dice: el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. ¿Cómo dice el pensamiento? El estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. Pruebe. Y si usted piensa que tiene muchos años y que su mente se le secó y que la zona de ruminación se llenó y el espacio de la zona consciente se apocó y olvídese, haga lo siguiente. Tome una libreta, cómprese un lapicero y tome su Biblia. Comience con los 10 mandamientos y escríbalo muchas veces. Le garantizo que su mente se despertará. Tome un salmo que le guste y escríbalo. Repita varias veces la escritura y notará cómo esa combinación psicomotora despierta su cerebro. La Biblia es la palabra de Dios y con la Biblia creó Dios los mundos que existen y trajo todo a la existencia. ¿Tiene poder la palabra de Dios? ¿Tiene poder o no tiene poder? Pruebe. Si su vida cristiana no es poderosa, disculpe, usted no está llenándose con la Biblia. Oiga, ¿puedo decir algo que le moleste ahora? ¿Seguro que puedo? ¿Se van a enojar? Pues no lo digo. Yo quiero que se enojen, porque si usted se enoja, sube su nivel de adrenalina. Si sube la adrenalina, me va a entender mejor, porque va a estar enojado y se distraerá menos. Me mirará con malos ojos y me mirará medio molesto, buscando dónde falla, voy a ver cómo agarro al negro este. Pero mientras más lo dice, más se enfoca. Y mientras más se enfoca, entonces mejor me entiende. ¿Sí o no? ¿Se va a enojar? Ahora sí, aquí voy. Aquí voy. Que quede claro, ya ustedes dijeron que puedo decir lo que yo quiera, aunque usted se enoje. La tragedia del cristianismo es que los cristianos no conocen la Biblia. ¿Es así o no es así? Hablan y argumentan cualquier tontería, pero no citan la Biblia. Son buenos discutidores y abogados, pero ¿la Biblia qué?
¿La Biblia qué? Me he visto en situaciones difíciles donde, gracias a Dios, me encargué solo de citar la Biblia. Me he encontrado con unos caballeros que te agarran y te dan la vuelta al derecho y al revés. Imagine usted un doctor en epistemología. Y te diré, ¿qué es eso? La ciencia del conocimiento. Imagínese un doctor en la ciencia del conocimiento. Se especializó en saber cómo se sabe y en aprender cómo se aprende y en entender cómo se entiende y en explicar todo ese lío. ¿Entendieron? Y para colmo de males, el tipo había sacado una licenciatura en teología de nosotros, de nuestra iglesia, porque había sido adventista el compadre. Y te dirán, ¿y qué les habló el pellejo, pastor? La Biblia. La Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová Dios nuestro permanece para siempre. Llénese de la Biblia, llene a sus hijos la cabeza de la Biblia, llene su hogar de la Biblia. Si usted no tiene cómo, agarre una hoja en blanco de esa de máquina, agarre un crayón y ponga un versículo bíblico y pégalo en toda la casa. Llene la casa de toda esa cosa. Y si tiene niños pequeños, hágalo más rápido, hágalo rápido. O si no, el pensamiento de afuera le va a ganar la mente de su hijo. Y al rato tendrá un excelente hombre secular, no un buen cristiano. Llene la mente de su hijo con la Biblia. Creo que el anuncio valió la pena, ¿no? ¿Podemos seguir con el sermón ahora? ¿Seguimos con el sermón? Estamos en Romanos capítulo 6. Vamos al versículo número 15. Vamos rapidito. Romanos capítulo 6, versículo número 15. Tenemos un equipo aquí detrás y les agradezco que nos están ayudando con los textos y así vamos más rapidito. ¿Le parece bien? Romanos 6, 15. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo responde, ¿qué cosa? En ninguna manera. ¿Qué cosa es bajo la ley? ¿Qué cosa es bajo la gracia? Resumamos así. Si usted lee Gálatas capítulo 4, versículo 4, ve que dice que Cristo nació bajo la ley. Bajo la ley significa que la persona se salva por guardar la ley. Pregunto, ¿cumplió Cristo con todos los mandamientos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hebreos capítulo número 4, versículo 14, 15, 16. Vamos rapidito. Hebreos capítulo 4, versículo 14, 15, 16. Pienso que lo llevo muy rápido, ¿no? Como dice el versículo 14. Por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Qué dice ahora? Pero sin pecado, no pecó. Y el versículo 16, mire qué cosa linda. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pregunta, ¿cumplió Cristo con la ley? Sí. ¿Fue obediente Cristo? Sí. ¿Conquistó Cristo el pecado? Sí. 1, vivió una vida intachable y 2, pagó con su vida el precio del pecado. Ahora, en Cristo alcanzamos salvación y vida eterna. En el libro de Filipenses, en el capítulo número 3, el apóstol Pablo nos dice que dejó a un lado lo que era su justificación por la ley y se acogió a la justificación por la fe en Cristo Jesús. Filipenses 3:9. Veamos rapidito qué dice Filipenses 3:9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice Pablo? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De modo que bajo la ley significa, me salvo por guardar la ley. Pero yo no puedo hacer eso porque en mí no hay nada para yo cumplir con todo. Ahora yo me acojo en la justificación por la fe en Cristo Jesús, en una salvación por la gracia de Cristo Jesús. Y ahora sí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora entonces Jesús dice, si me amáis, ahora yo guardo los mandamientos de Cristo no para salvarme, sino por amor al que me salvó. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Ahora soy fiel a mi esposa, no porque estoy casado. Soy fiel a mi esposa porque la amo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oiga, si usted es fiel a su mujer porque está casado,
usted está flojo. Está en problema. Uno es fiel a la esposa porque la ama. Ahora soy fiel a Cristo porque le amo. Y guardo su ley porque Él me amó a mí primero. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? Entonces, no tengo problema con la ley. Al contrario, la Biblia dice que es la ley de la libertad. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien, ahora necesitamos hacer un recuento rapidito de los versículos que van desde el 16 hasta el 22 para entender el 23. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Romanos capítulo número 6, versículo 16. Vamos rapidito, agarre su Biblia. ¿Qué dice el versículo 16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? De modo que usted se somete a uno de dos, o se somete al pecado o se somete a la justicia. Increíblemente, todo el mundo se somete a uno de los dos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que, pecado versus justicia. ¿Pecado versus qué? Justicia. Olvídese del que tiene al lado y ahora piense en usted. La salvación no es por familia, no es por iglesia, no es por grupo, no es por país. Es individual. La salvación es para usted. La salvación es para mí. Es un asunto entre usted y Jesús, entre usted y Dios. Coloque su mente bien clara en estos pasajes y pregúntese usted mismo, bueno, ¿a quién me he sometido? ¿Esclavo de quién soy? Porque si usted es esclavo del pecado, usted tiene serios problemas. Ahora, si usted es esclavo de la justicia de Cristo Jesús, alabado sea el nombre de Dios. Recuerde que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, que él es siervo de Jesucristo. ¿Qué cosa es Pablo? Esclavo de Jesucristo, dulos de Jesucristo. ¿Por qué Pablo es siervo de Jesucristo? ¿Por qué es esclavo de Jesucristo? Porque Cristo lo compró. ¿Lo compró o no lo compró? ¿Sí o no? Sí, ¿sí o no? ¿Y a usted quién lo compró? Cristo Jesús. Entonces Pablo sabe que es propiedad de Cristo, que pertenece a Cristo, que Cristo es su dueño. Él no es su amo, es su Señor y su dueño. Qué cosa linda, ¿sí o no? ¿Es hermoso o no es hermoso? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es y ligera. ¿Es hermoso seguir a Jesús? ¿Es hermoso tener un Señor así? Cuando Pablo dice que Cristo es su Señor, está diciendo, reconozco que yo soy propiedad de Cristo. Reconozco que Él me compró. Reconozco que yo no soy mío. Ahora yo soy propiedad de Él. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Con qué compró Cristo a Pablo? Con su sangre preciosa. Mi pregunta entonces, si usted compra algo, mientras más caro es lo que usted compra, ¿lo cuida más o lo cuida menos? A ver, más o menos. Más o menos. Y el hermano me decía, yo solo saco la troca para ir el sábado a la iglesia. La semana entera la tengo guardada. Y le tengo un cobertor, pastor, y no quiero ponerle milla. Y yo empecé a reírme. ¿Por qué el hermano estaba cuidando tanto esa troca? Le costó cara, $35,000. Cosa linda, mamacita linda. Digo, wow, hermano, cuando usted cuide así la salvación, mire, se acabó el mundo. Y empezó a reírse. ¿Nos ama Cristo? ¿Nos compró Cristo? ¿Sí o no? ¿Cuánto valemos? Es la pregunta. Y alguien contestó, $37. Oiga, qué barbaridad. Sí, yo sé que usted quiere saber qué es lo que viene ahora. El chisme de una vez. Si a usted lo toman y lo venden como un producto en una fábrica, producen $37. Pero si usted lo presentan delante del trono de Jehová, usted vale tanto que no hay nadie que pueda comprarle. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Porque fuimos comprados con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Ahora, de usted depende a quién le va a creer y de quién usted es esclavo. Si usted es esclavo del pecado, usted vale $37. Ahora, si usted es esclavo, siervo de Jesucristo, nadie le puede comprar. Usted costó la vida del Hijo de Dios. Versículo 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18. Vamos rapidito. 17 y 18. Dice el 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué dice ahora?
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y mira lo que viene ahora, como dice. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de quién? De la justicia. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Notan el contraste? ¿Lo notan o no lo notan? Pecado versus justicia. En uno de los dos lugares está usted. Momento, no me venga con el cuento de que ya usted es cristiano. ¿Judas era cristiano o no? ¿Sí o no? ¿Y vendió a Jesucristo? ¿O no? Aclare su situación con el Señor. Cuando Cristo venga habrá ovejas y cabritos. Y déjeme decirle que los cabritos eran cristianos. Ay, mamá. Parece que le gusta. Déjeme agarrar este tiro ahí porque parece que le gustó este tiro ahí. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le dirá, miren, a ustedes yo ni los conozco, se me quitan de ahí. Anoche nos reíamos mucho en casa. Pues me dijeron, ¿tú sabes lo que tú dijiste, papi, cuando dijiste esa parte de la Biblia? Apartado no os conozco. Y empezamos a gozarnos en casa. Pregunto, ¿es seria la cosa o no es seria? Pablo dice, probaos para saber si alguno está en la fe. Será doloroso cuando esto se acabe, que personas que fueron llamadas cristianas estarán completamente perdidas sin esperanza, como si nunca hubieran conocido a Dios. Por eso es tan importante la teología del pecado y entender este negocio, en dónde estamos parados. No nos vamos a salvar de cualquier manera. Le costó a Cristo la vida y todo para pagar el precio del pecado. De allí la importancia de lo que estamos estudiando. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Versículos 20 y 21. ¿Cómo dice el versículo 20? Romanos 6:20. ¿Qué dice el 20? Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿qué dice ahora? Erais libres acerca de la justicia. ¿Qué significa libres acerca de la justicia? Usted no tiene nada que ver con la justicia. Estaban completamente perdidos sin esperanza. Pero ahora no, versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. Yo pregunto, ¿se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Dice Pablo, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si no se ve la santificación, ¿se verá el fin de la vida eterna? No, no. El posmodernismo ha trastocado el pensamiento de la mente carnal y ha reinterpretado la santificación y la experiencia de la vida cristiana. Y muchos han caído víctimas de la filosofía religiosa, no de la teología cristiana. Y es peor cuando no conocen la Biblia para sustentar y sostener la fe que dicen tener. Se apoyan en argumentos y eso está destruyendo no solamente a las iglesias, sino a las familias. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ni se hacen los cultos personales, ni se hacen los cultos familiares. ¿Dónde quedó la Biblia? En algún lugar. Y la vida se ve y los hijos ven que la casa se modernizó. Y, oiga, ¿puedo decir algo bien duro que le doy la hora? ¿Puedo o no puedo? Romanos capítulo 12, versículo 2. Esta le va a doler. Si quieren, terminamos la semana hoy mismo. Usted se puede enojar y decir, mire, negro, ya no siga predicando, que se me va de ahí. Y yo me voy feliz. Feliz. Versículo 2. Romanos 12, 2. ¿Cómo dice el 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, no se acomoden, no se ajusten, no se enmarquen, no se encuadren. No se hagan mundanos, no se bauticen al mundo, no se conviertan en el mundo. Por favor, no lo hagan. Si ustedes ya salieron del pecado, ahora por favor trabajen y practiquen la santificación, que el fin es la vida eterna. Pero si no hay un proceso de santificación, ¿cómo habrá vida eterna? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende?
renovación de vuestra nous, de vuestro entendimiento. Renovación, transformación, cambio. La palabra nous nos habla de la mente, pero más que de la mente nos habla de lo más íntimo de nuestro ser, de lo que esencialmente somos, de nuestra conciencia, de lo más profundo de nuestra existencia, de nuestra razón de ser. Pablo dice que tenemos que ser renovados allá en el fondo, allá abajo. Cuando usted lee San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, Cristo dice que esa parte es la que está dañada en nosotros. El Espíritu tiene que hacer un trabajo muy fuerte, muy profundo. Satanás utiliza la diversión, utiliza el entretenimiento para evitar que el Espíritu haga ese trabajo allá abajo. ¿Cómo? Impregnando, colocando imágenes, acciones, pensamientos que impidan que el poder del Espíritu haga el cambio. Y hay personas que luchan y recontraluchan y no pueden avanzar, no pueden crecer en la santificación, no pueden desarrollarse porque ese espacio está dominado, controlado por los recursos y estrategias del demonio para que usted no pueda salirse de ahí. Y entonces, Romanos capítulo 8, versículo 26, el Espíritu gime porque no puede romper eso que usted construyó. ¿Sí o no? Y usted ve generaciones tras generaciones de gente que se van destruyendo, hogares y hogares que se van haciendo pedazos. Y la gente quiere cada vez parecerse más al mundo, pensar como el mundo, vivir como el mundo, actuar como el mundo, comer como el mundo, gozar como el mundo, y se lo lleva el diablo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y sus hijos se hacen leña, se destruyen. Y algunos ya no ven sentido a ser cristianos y se van, que te relajo, yo me voy de aquí. Y a veces, la cultura del ambiente se mete a la iglesia y la gente empieza a vivir conforme a la cultura de lo de afuera. Y el principio bíblico se cae al suelo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estaba en un país, y cuento estas cosas porque a la gente le gusta que le cuenten las cosas. A ver cómo digo esto. Estaba en un país que es un país, una superpotencia mundial. Un país del primer mundo. Y una niña expresó que se había puesto en amores con otro joven. Señor, no voy a dar muchos detalles. Y ella nos contaba que entonces él le dijo, ok, ¿cuándo nos vamos a mudar juntos? Y ella le dijo, usted se equivocó. Dice, ¿cómo que me equivoqué? Dice, a mí usted no me va a tocar hasta que nos casemos. Y dice que él abrió la boca y dice, ¿así? ¿Pero cómo así? Y le dice, así como usted lo está oyendo. Nos iremos a vivir juntos en un apartamento o una casa después que nos casemos. Pero, ¿y entonces? Entonces nada. Cosa linda, babacita, linda. A mí me gusta porque cuando la negrita, perdón, no es ninguna negra, es que, perdonen, déjenme aclarar esto. Aquí está mi esposa. A mí me gusta esa frase de, yo me crié en un ambiente donde la frase mi negrita, mi negrito, era la frase más hermosa, de más cariño. ¿Me entienden ahora? Mucha gente no entiende eso. Y algunos países que voy me miran raro porque, bueno, que se enojen si le da la gana, pero yo voy a seguir diciendo mi negrita. Ahí está mi esposa que es mi negrita. Entonces esta muchachita lo puso en jaque al tipo. Era un muchacho bueno, pero víctima de su cultura. Cuando él llegó, eso es lo que la gente pensaba y practicaba. Ahora cuando esta muchacha lo enfrenta y lo frena, le pregunta a él al papá de la muchacha, ¿y cómo es esto? Y él le dice, bueno, mira, lo que pasa es que nosotros venimos de una cultura bíblica donde la fornicación Dios no la aprueba, ni el adulterio. Y dice, claro, no fornicarás. Ah, ¿y tú no eres cristiano? Sí. Y dice, sí, pero que aquí siempre ha sido así. Dice, sí, pero así está mal. Está como dice la Biblia. Ah, pues no hay problema. Le dijo a la novia, no te preocupes, yo no te voy a tocar, no hay problema, yo me aguanto. Y hasta que nos casemos. ¿Es correcto eso o incorrecto?
¿Es correcto o incorrecto? Entonces, ¿qué pasa con los otros que se están acostando y están haciendo fornicación? ¿Se salvarán así en su pecado? Se lo va a llevar el diablo. O arreglan su cosa o se arreglan ahí mismo. Y entonces la gente dice, este tipo está raro, este tipo es muy fuerte. Compadre, ¿cómo deja usted un par de muchachos que se están acostando? Dice que sí, que están bien. Están mal. ¿Y si tienen un accidente y se matan? ¿Se perdieron para siempre? ¿O no? ¿Sí o no? Y la mamá se acostó y se durmió. Y la chiquita se tiró por una ventana y se fue con el novio. Y después de bailar, y después de beber, y después, esa parte no la voy a decir, se fueron a echar carrera en la madrugada. Y el muchacho estaba medio tocado, un carro poderoso. En una curva, ¿no?, se perdió el control y el carro fue y se pegó de estampas, se pegó de una estampilla en una pared. Y ahí quedaron el carro, la muchacha y el muchacho explotado, pegado en la pared. Revisaron y no sé qué documento tenía la muchacha, que como a las 3:30 de la mañana vienen y le tocan la puerta a esta señora que era una abogada. Y ella le tocan, entonces ella va y abre la puerta, molesta porque le están llamando y ve que es un policía, entonces se molestó más. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué usted quiere? ¿O usted es la madre de la niña fulana de tal? Sí. ¿Sabe usted dónde está su hija? En su cuarto durmiendo. ¿Qué le pasa a usted? Entonces el policía le dice, mira a ver si usted identifica este documento. Sí, es de mi hija. Y entonces, revise si su hija está en su cuarto. ¿Está en su cuarto? ¿Dónde va a estar? A las 3 de la mañana. Revise, por favor. Agente, ya le dije que está en su cuarto. Entonces le dice, mire, aquí está la dirección de la morgue donde está lo que quedó de su hija. Cuando tenga tiempo, vaya y revise. A ver si usted la reconoce y la identifica. Que tenga un buen día. Y se fue. Cuando fue al cuarto, la muchacha no estaba ahí. ¿Dónde estaba la muchacha? En la morgue. No me venga con el cuento que en el último momento, que mira, ¿qué último momento ni último momento? Mi pregunta, ¿esto es real o no es real? O usted es esclavo del pecado o usted es esclavo de la justicia. Déjese de cuento, póngase claro. Póngase claro. Versículo 23, Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Y entonces, porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte, ¿cómo? La muerte eterna, la muerte para siempre. ¿Cómo es que los seres humanos juegan con su salvación sabiendo que si se pierden para siempre? Eso es una locura. Yo digo, hay que estar loco para no tomar en serio la salvación, ¿o no? ¿Sí o no? Y peor, personas que se llaman cristianas viviendo vida cristiana promedio. Peor, porque al que más se le da, se le va a exigir más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo usted pone en riesgo su salvación? ¿Qué le pasa a usted? Personas que tienen tanto tiempo para trabajar y hacer dinero que no tienen tiempo para ocuparse en su salvación. ¿Eso es estar loco o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Compadre, no juegue con su salvación. La paga del pecado es y el regalo de Dios es. Ok, el tiempo se nos acabó y apenas estamos comenzando este negocio, pero vamos a cerrar aquí. ¿Por qué digo estamos apenas comenzando esto? Pregunto, ¿es importante lo que estamos estudiando o no es importante? ¿Es oportuno o no es oportuno? ¿Es pertinente o no es pertinente? ¿Sí o no? ¿Es contemporáneo o no es contemporáneo? Sí, nosotros estamos viviendo en una época de la historia de la humanidad que nunca existió, ni aún con los antediluvianos. Y usted dirá, ¿qué le pasa a este pastor? Bueno, ustedes saben que tecnológicamente nunca la humanidad ha llegado a donde llegaron los antediluvianos. ¿Lo sabían o no lo sabían? Ni aún ellos tuvieron tanta luz y conocimiento como nosotros. ¿Por qué? Porque en la época de los antediluvianos Dios no se había hecho hombre. Ahora sí. O Salinda, ¿sí o no? Oiga, piense por un momento, el creador del universo, el que sustenta y sostiene todo, ya se hizo hombre. Ya se hizo hombre, compadre.
y está sentado a la diestra del Padre. La frase diestra del Padre significa todo derecho, toda autoridad, soberanía. Mi pregunta, ¿podemos nosotros sentarnos con Cristo a la diestra del Padre, sí o no? ¿Sí o no? Ese amén salió flojo. Efesios capítulo número 2. Ese amén salió como para apoyarme nada más. Ese amén no me gustó. Me gusta el amén completo. Efesios capítulo número 2, versículo 6. ¿Cómo dice el verso 6? Efesios 2, 6. ¿Cómo dice? Dice, y juntamente con él, ¿qué cosa? Nos resucitó y asimismo, ¿qué dice? Nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted está en Cristo, si usted es esclavo de la justicia, si usted pertenece a Cristo, está sentado con Cristo a la diestra del Padre. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? Cuando usted se arrodilla en casa con sus hijos, su esposa, sus hijos, y usted clama a Dios, Papá Dios que está ahí a la derecha y lo mira con una sonrisa. Qué cosa linda. Señor, dime mi negro, los muchachos tienen examen, no te preocupes. Señor, dime mi negro, no me siento bien. Ustedes saben que al viajar tanto a uno se le bajan las defensas. ¿Lo saben o no lo sabían? Y hay países que la maldad como que se aprovecha para darle duro a uno. Y entonces como te baja la defensa, el cambio de hora y una montaña de situaciones y el frío, pues te agarra y te da. Y hay lugares donde me agarra fuerte una gripe. Y entonces yo me río porque yo no ando predicándome a mí, estoy predicando la palabra del Señor. Es un problema del Señor. Pero hay momentos que la cosa se pone difícil. Pero qué lindo cuando usted se siente mal de la gripe y sube la plataforma y usted siente como si entrara a una cámara de calor. Y le da un calor desde la cabeza hasta los pies y la gripe y los malestares se van yo no sé para dónde. Y entonces te siente el fuego del Espíritu. Termina la predicación y usted se baja, compadre, y le vuelve la gripe. Recuerdo una noche que terminé con tanta euforia y tanta cosa. Y cuando bajo, hay una jovencita que me la pusieron de secretaria, la novia del coordinador de la campaña, se llama Rebeca, es de Rumanía. Y cuando bajo así le digo, Rebeca, corre, tráeme el abrigo, corre. Dice, no, pero usted se ve bien, te está sudando, muchacha, tráeme mi abrigo. Me puse mi abrigo, me abrigué bien y todo y me escondí en la oficina del pastor. Me dice, ¿y qué es lo que le pasa? Digo, ahora estoy caliente y me siento bien. Ahorita viene el tablazo, así que déjame quedarme caliente aquí hasta que nos vayamos. Mi pregunta, ¿somos humanos? Pero somos hijos de Dios. ¿Somos pecadores? Pero Cristo nos redimió con su sangre. Entonces, por amor a Dios, yo le pregunto, ¿es una bendición ser cristiano? La paga del pecado es, y el regalo de Dios. Mire qué cosa linda en el versículo 23. Dice, la paga del pecado es la muerte. Paga, pecado, muerte. La segunda parte del versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, la dádiva de Dios, pecado y muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi pregunta, ¿qué prefiere usted? ¿La paga del pecado o prefiere la vida eterna? Esto es una democracia. Si usted quiere la paga del pecado, la muerte eterna, que se lo lleve el diablo, levante la mano. Sí, porque una democracia, esto es una democracia, ¿o no? Ahora, si usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador y quiere recibir el don por gracia de la vida eterna, levante la mano conmigo. Déjeme terminar con una pregunta difícil. Yo quisiera orar ahora, de una forma muy especial, por aquellas personas que alguna vez fueron cristianas, que alguna vez caminaron cerca del Señor y por alguna razón se alejaron de Él. Quiero orar por aquellas personas que alguna vez gozaron de ese primer amor y estuvieron cerca del Señor, pero por circunstancias se alejaron de Él y como que el primer amor se apagó y ahora están regresando de nuevo. ¿Hay por lo menos una persona que está viviendo esa experiencia aquí? ¿Puede levantar la mano conmigo? ¿Hay por lo menos una persona?
Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay alguien más? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Deberíamos avergonzarnos de los seres humanos que están delante de nosotros? En el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 38, Cristo dijo: porque el que se avergonzare de mí delante de esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted es esa persona que se fue lejos del Señor, si usted es esa persona que una vez estuvo cerca de Él, pero por alguna razón se retiró de su presencia y ahora usted está regresando, póngase en pie conmigo. Levántese y póngase en pie donde usted está. Y no le dé miedo ni vergüenza decir: hoy comienzo de nuevo a caminar con Cristo Jesús. Número 1. Número 2, pero si usted es una persona que no ha caminado con el Señor, si usted es una persona que está conociendo al Señor y está entendiendo el mensaje del Señor y comprendiendo el valor de Jesús y ha tomado la decisión de caminar con Él, póngase en pie también con nosotros. Levántese sin temor, póngase en pie y dígale al mundo del universo: yo he decidido caminar con Él. Alabado sea el nombre de Dios. El mundo se está perdiendo, no es porque el Señor no ha cumplido su promesa. El Señor necesita brillar en tu vida, que su luz brille en ti para que otros sean alcanzados por la gracia de Dios. La paga del pecado es la muerte, pero Cristo murió para pagarlo. Y ahora puede, con todo derecho, regalarte salvación y vida eterna. Donde quiera que estés, en cualquier circunstancia que estés viviendo, tengo buenas noticias para ti. Si hoy decides aceptar a Cristo en tu vida, si hoy decides darle derecho legal a Cristo en ti, si hoy decides entregar su voluntad bajo su cuidado, si hoy decides aceptar que el Espíritu de cambio y te transforme, alcanzará en Cristo Jesús salvación y vida eterna. Y el Santo Espíritu te habilitará para que sea fiel a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Querido Padre Celestial, gracias por Cristo Jesús. Gracias porque a pesar de que la paga del pecado es la muerte, el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias porque ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo Jesús. Y a pesar de que en Adán todos mueren, nosotros sabemos que en Cristo todos son vueltos a la vida. Hoy decidimos estar y vivir en Cristo Jesús. Padre, lo pedimos, lo decidimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.